Voy a grabarlo para si tenemos una grabación. Bueno, como les decía, hemos avanzado un poquito en el estudio de la clase número 4 de la lección número 4 de Nueva Vida en Cristo, que habla sobre la identidad en Cristo. Yo les voy a compartir la pantalla, les voy a poner el apunte, el material, y lo vamos a ir viendo. La primer página, digamos, la primera hoja, la hemos visto casi toda, solamente voy a mencionar algunas cositas como reforzar allí. Y si me permiten, yo les voy a compartir. Eh, Espérenme un segundito que ya se los comparto. Déjame que lo. Espérenme, eso aquí está. Mm, Acá, estamos acá. Vamos, ya, estamos acá. Bueno, bueno, ¿quién soy en Cristo? Esta era lo que habíamos comenzado a ver, nuestra identidad en Cristo. Esto es muy interesante, muy importante porque en el momento que nosotros depositamos nuestra fe en Jesús, en nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador personal, eh, recibimos de su gracia, recibimos su salvación. Pero al mismo tiempo lo que sucede es que Dios nos da a nosotros una nueva identidad. Pasamos a ser personas nuevas, pero dice la palabra de Dios, acá lo que vamos a ver, que no somos las mismas personas que de antes. Tenemos una nueva identidad en Cristo. Y esta, esta lección habla de quién soy en Cristo. Y estuvimos viendo de que somos hijos de Dios, dice que somos templo de Dios porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Pasamos a ser hijos con la categoría de ser hijos de Dios, ya Dios nos trata como un padre trata a sus hijos. Y después hemos visto brevemente de que somos santos. Dice la palabra de Dios que somos santos. O sea, no dice que deberíamos, o sea, no está diciendo que, que, que debemos ser santos. Si bien lo dice que tenemos un estatus de que somos santos. Según Filipenses 4:21, ¿a quién se refiere cuando los llama santos? En Filipenses 4:21. Yo quisiera que veamos ese pasaje. Eh, Si ustedes tienen la Biblia allí, si no, yo se las puedo compartir aquí. Eh, Filipenses 4:21. Eh, Espérenme un segundito. Filipenses 4:21 dice, saludad Sí, a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan. ahí tenemos. Saludar a todos los creyentes que están en Cristo Jesús. Esta nueva versión internacional, en la versión de la Reina Valera que leyó Noemí recién, eh, dice saludar a todos los santos, ¿verdad? Eh, Equivale a los creyentes. Entonces dice saludar a todos los santos. ¿A quién se está refiriendo este, este pasaje cuando dice a todos los santos? A quién se refiere? Cuando el apóstol Pablo dice saludar a la iglesia, hace los saludos finales en la carta de Filipenses. ¿Quiénes son esos santos? ¿Ustedes qué creen? ¿A quién se está refiriendo? Tantos es a todos los que están
santificados a través de Cristo Jesús. Serían todos los Porque creyentes. Esto está indicando a todas las personas que de alguna manera están yendo a la iglesia, por comportándose ejemplo. bien o están viviendo en santidad o se está refiriendo en forma general, independientemente si están bien o no están bien delante del Señor. Lo que se está refiriendo aquí es a todos los santos, o sea, todos los creyentes. Por eso la nueva versión dice todos los creyentes, todas las personas que han depositado fe en Cristo. O sea, independientemente de cómo nosotros estemos en nuestra situación espiritual, nunca salimos de esa categoría de ser santos, somos santos. Un, aunque el pecado vive en nosotros y aunque somos pecadores y podemos pecar, esa distinción de ser santos no cambia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, Eh, ¿Se entiende? Sí, el pastor, o sea, cuando se establece un nuevo nacimiento, ya, y además de eso, se establece que el Espíritu Santo somos templo del Espíritu Santo, está habitando en el interior de nosotros. Inmediatamente ya nosotros estamos en un proceso de santificación y estamos en esa categoría que habla el apóstol Pablo, ¿no? Que somos santos, porque ya no estamos viviendo una vida de acuerdo a la ley del pecado, sino que estamos viviendo una vida de acuerdo al Espíritu. Ya. Claro, sí. Eh, Está bien lo que está diciendo, pero hay que hacer una aclaración. Porque como tú le estás diciendo, Carlos, está muy bien, pero aquí cuando habla de los santos, se está hablando de una identidad, una posición. ¿Quién eres tú delante de Dios? Eres una persona santa. Y entonces no está hablando de alguien que está, es decir, está bajo el proceso de santificación, pero quizá la persona no se está sometiendo a ese proceso de santificación, está inmaduro, puede estar viviendo carnalmente, pero aún así la persona es santa. ¿Se entiende, hermanitos? Un poquito difícil de comprender esto, porque uno dice, pero si la persona cae en pecado ya deja de ser santo. Deja interrumpe el proceso de santificación. Está en pecado, pero su condición de santo no la pierde, como tampoco pierde su condición de hijo o hija de Dios. ¿Se entiende, hermanos? O No, sea, no es entiendo. una posición, es un estatus, digamos, es una identidad. Es decir, cuando se nos da una identidad ya somos eso. O sea, Se compre- No, puedo Entonces, decir algo, puedo decir sí, algo. Lo que pasa es esto, Naomi me dice que no entiende, pero lo que pasa es esto, es que cuando ya uno vive una vida que no es en el estilo del pecado, ya, sino de que uno cuando peca, el Espíritu Santo le redarguye a uno y uno está inquieto buscando el arrepentimiento, buscando la manera de cómo mejorar eso para no volverlo a cometer o llevar una vida de acuerdo al Señor. Uno puede pecar porque o puede cometer errores, porque uno es un ser claro. humano todavía. Ya, está en un proceso de perfección para llegar a la estatura de Cristo. Entonces, en ese proceso, tú puedes cometer pecado, pero no dejas de ser santo. Exacto. Miren, quiero que recuerden dos palabras. Posición, una palabra, posición, recuerden, posición, y la otra palabra, práctica. El creyente está en las dos vías, posición y práctica. Una es la posición, soy santo, y en la práctica tengo que vivir conforme a esa posición, con la posición que tengo. Debo practicar la santidad porque soy santo. ¿Se entiende? Esta es una doctrina muy clave y fundamental. Porque soy santo, debo practicar la santidad. Pero primero se me declara santo a mí. Ahora, fíjate lo que pasa. Cuando una persona recibe a Cristo como Salvador, viene alguien y tú está hablando contigo y tú le hablas de Cristo, la persona
dice, uy, y yo quiero recibir a Cristo, quiero, y esa persona se entrega su fe, confía en la sangre de Jesús, recibe a Cristo como Salvador, acepta la gracia de Dios, acepta a Cristo, esa persona recibe el perdón de Dios, la limpieza, y en ese momento que cree en Jesús es salva, ¿verdad? La pregunta ¿es santa esa persona o no? En el momento que creyó, a los 3 segundos de haber creído en Jesús, ¿es santa? ¿Es más santo que tú? No. ¿Es más santo que yo? No. Es santo. Punto. Es apartado para Dios. Dios no es que perdonó parte de sus pecados, perdonó absolutamente todo su pecado. En la cruz del Calvario, cuando esa persona entregó su vida a Cristo, recibió a Cristo como Salvador, la sangre de Jesús, al salvarla de la persona, la limpió completamente, la purificó absolutamente, no dejó nada, ningún tipo de pecado sin perdonar, por decirlo de una manera. ¿Se entiende? Entonces esa persona que recibe a Cristo en ese momento pasa a ser santo, en la misma categoría que cualquier persona que pueda tener años de creyente. ¿Se entiende, hermanitos? Ujú. Entonces, esta es la posición. Por eso acá en este pasaje nos está hablando de la identidad. Somos santos. Pastor, Ahora, esa persona recibe a Cristo, todavía no sabe nada, no sabe. El otro día hablé con una persona que recibió a Cristo como Salvador, hice la oración con esa persona y lo que me dijo, yo no sé cómo seguir, cómo orar, ¿no? Se notaba que era como un niño que no sabía qué iba a venir después. Esa persona, aunque no sabe, aunque no tenga conciencia de lo que está pasando, de su salvación, delante de Dios, Dios lo declara santo. Santo es perdonado, limpio, purificado de pecado y al mismo tiempo apartado, separado. Fíjate que Dios lo separa para sí, lo atrae para sí, ya pasa a ser una persona exclusiva para Dios. Porque la idea de separación no indica solamente que esté purificado, significa propiedad, que eso usa otras palabras, la palabra de Dios para indicar eso, pero santo significa consagrado, apartado, separado para Dios. Dios ya lo trata o nos trata a nosotros como propiedad de Él y somos santos. ¿Se entiende, hermanos? Es la posición que tenemos en Cristo. Ahora, como tenemos esa posición, debemos caminar en lo que decía, como decía Carlos recién, lo que Carlos decía recién, es la práctica de la santidad, o sea, el proceso de santificación. Todos estamos en ese proceso de santificación. Quiere decir que si bien somos santos, ahora entramos en un proceso donde nuestra vida práctica se va santificando. ¿Qué es lo que se va santificando? Bueno, nuestra conducta, nuestra forma de pensar, nuestro carácter, nuestra visión, nuestra personalidad, nuestras emociones, todo se va santificando. O sea, se va purificando porque venimos cargados de pecados. Entonces, si bien somos limpios delante de Dios, nosotros en la práctica nos encontramos con nuestras debilidades y pecados. Esos pecados vamos teniendo victoria sobre eso. Eso es proceso de santificación. Entonces, somos santos y entramos en un proceso de santificación. ¿Me van siguiendo? Una persona que no es santa no puede entrar en un proceso de santificación. ¿Se entiende? O sea, si la persona no recibe a Cristo como Salvador, no es santo, entonces no puede, porque al no tener el Espíritu Santo, por más que intente, haga el esfuerzo de vivir en santidad, no va a poder, porque su naturaleza pecaminosa va a estar siempre con un poder tal que no le va a permitir, es decir, va a estar como ciego constantemente, va a querer, en algún sentido, va a como querer buscar a Dios, pero a la larga se va a cansar y va a abandonar todo. O va a involucrar en algún tipo de religión, o de misticismo, o de secta, o de filosofía. Puede ser que la carne lo lleve para ese lado, pero no va a ser santificado. Porque el que santifica es el Espíritu Santo. ¿Se entiende, hermanitos, un poco la idea? Nuestra identidad, que somos santos. ¿Sí? Pastor,
yo ilustro esto en el pasaje que nos habla el Señor cuando dice que yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí lleve fruto, que no lleve fruto, será cortado y echado al fuego. Entonces, en el sentido de que realmente nosotros estamos separados para Dios, para estar conectados a Cristo, ¿verdad? Sí, Para poder recibir ese crecimiento, para poder recibir en ese cuerpo, ¿no? En ese cuerpo de Cristo que es la iglesia, ¿ya? exacto. En donde nosotros recibimos el alimento, donde nosotros recibimos el proceso de santificación. Ya, apulimos nuestro carácter, nos maduramos y esto. Si de pronto reaccionamos como es natural, una persona que está en proceso de maduración, reaccionamos y tenemos alguna falla, pues si no perdemos la conexión, Dios estará ahí, ¿verdad? A través de su cuerpo para afilar, para limar cualquier detalle, para ir construyendo a esa persona que Dios quiere que nosotros seamos. Eso es Muy bien. Cla- lo que yo entiendo en esa ilustración de la Biblia. exacto. Cuando Jesús habla de vosotros sois los pámpanos, es como la rama que está unida al tronco, ¿sí? Para que reciba la savia y ésta permanecer en él para llevar frutos. Bien, en la condición de santos, nosotros, al estar unidos vitalmente a Cristo, por ser santos, estamos unidos a Cristo. Entre las cosas que significa la santidad es que estamos vinculados, unidos al Señor Jesús por medio del Espíritu Santo, y por eso es que podemos dar frutos. De lo contrario, no damos frutos, hacemos obras, obras de bien que están bien, pero los frutos es otra cosa, ¿sí? Los frutos son cosas que el Espíritu de Dios hace por medio de nosotros. Y esto no quiere decir que no tenemos que hacer buenas obras o que las buenas obras que hacen las otras personas que no son cristianas no valen, no. Son valiosas y buenas, pero hay que diferenciar. El cristiano da fruto, hace obras que son por medio del Espíritu de Dios. Y eso es algo hermoso. Fíjense, vamos a leer si tienen en primera. No, no quiero ir cerrando la pantalla porque no me permite la computadora hacerlo tan rápido. Pero si buscamos Primera de Corintios 1, 2, capítulo 1, versículo 2, cuando Pablo está hablando allí en Primera de Corintios capítulo 1, 2, el capítulo 1, versículo 2, vemos, a ver si lo podemos leer allí, si alguno lo tiene. Esperemos. Lo voy a leer yo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2, dice a los santificados en Cristo Jesús. Eh, si alguno lo puede buscar en su... Capítulo 1, versículo 2. Sí, Capítulo 1, versículo 2. Dice, va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús. bien. Esa versión dice a ustedes que han sido llamados por Dios para ser un pueblo santo. Eh, vamos a verla en otra versión, como dice también. Ese es el que tengo en mi celular, pastor. Sí, sí, no está bien. Pero Eh, voy a buscar la eh, Biblia física mejor. bien, ahí lo tenemos. Primera de Corintios, versículo 1, 2. Lo que leyó la hermana Aquí lo está... tengo. Corintios, a la iglesia de Dios, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos
como todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Perfecto, ahí está, ahí tenemos las dos versiones. Las dos versiones dicen lo mismo, una que es más familiar que la otra. Dice, en 1 Corintios 1 dice, Pablo escribió a los, a los santos en Cristo Jesús, dice a los santificados, cuya santidad no viene por sus propios méritos, sino por la obra de Cristo. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, vamos a verlo un poquito más. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús. Fíjate lo importante que dice, vamos a sacar la iglesia de Corintio, vamos a hacer la iglesia local de Flushing, a los santificados en Cristo Jesús. O sea, todos los que son miembros de la iglesia, o sea, todos los que están congregados en la iglesia de QCAC, de Flushing, si Pablo nos escribe una carta, bueno, nos está escribiendo esta carta a los Corintios, pero es para nosotros, nos está diciendo que los creyentes de esta iglesia local somos santificados en Cristo Jesús. O sea, ya Jesucristo nos dio el título de ser santo, nos ha santificado en el momento que hemos creído, ¿sí? Fíjense qué tremendo. Y dentro de la iglesia no es que todos estaban genial y portándose súper bien y haciendo todas las cosas que Dios manda. No, estaban, algunos haciendo. Es más, después ustedes van a ver en la iglesia de Corintio, cuando ustedes siguen leyendo, que habían cosas que no estaban bien en esa iglesia. Y sin embargo, al principio Pablo les dice a los santificados en Cristo Jesús. Uno podría decir, no, no, yo no les voy a escribir santificados en Cristo Jesús a todos porque no están todos santificados, porque no todos se están portando bien, no todos están haciendo las cosas bien. Sin embargo, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ya les declara santificados. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y después dice, seguido, coma, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. ¿Se entiende? Entonces dice santificados y después llamados a ser santos. Entonces uno dice, pero son dos cosas que tienen una diferencia una de la otra. Yo soy santo y estoy al mismo tiempo llamado a ser santo. ¿Sí? Es decir, no sé si usa un buen ejemplo. Una vez que yo me registro en un colegio, en una universidad, en un instituto de estudio, una vez que yo me registre, paso a ser alumno. Pero para ser alumno tengo que ir a las clases, ¿no? Tengo que tomar las materias. Pero eso lo hago porque ya estoy registrado como alumno. Entonces, en la registración me ponen el nombre y figuro en esa universidad como alumno de la universidad. Ahora soy alumno, estoy llamado a estudiar, estoy llamado a ir a las clases y a participar de todo el estudio. ¿Se entiende, hermanos, por qué hace esta distinción? Ujú. ¿Vamos bien? Bien, entonces soy santo, otra de las cosas que vemos aquí, soy miembro del cuerpo de Cristo. Esto es algo importantísimo. En 1 Corintios 12, 27 dice que cada creyente es miembro del 1 Corintios 12, 27. 12, 27. 1 Corintios capítulo Vosotros 12, versículo. Vosotros sois el cuerpo. de Cristo. Dice, vosotros pues ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea, ¿qué es el creyente? Es miembro del cuerpo de Cristo. Importantísimo esto, porque aquí no le está diciendo tienes que ser miembro, tienes que tratar de calificar para miembro, tienes que llegar a convertirte en un miembro. Acá está diciendo que eres miembro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Mm. Volvamos al ejemplo de que tú le hablas del Evangelio a una persona, esa persona recibe a Cristo. Bien recibió a Cristo con lágrimas en los ojos, el Espíritu Santo obró, le dio salvación, siente la presencia del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿se congrega en alguna iglesia esa persona? No, la verdad que no, porque le empezaste a hablar de Cristo, aceptó a Cristo, pero es salvo, es santo, no se congrega en ninguna iglesia, pero es
miembro del cuerpo de Cristo según lo que dice la palabra de Dios. Entonces, Mm, los creyentes santos son también miembros del cuerpo de Cristo. Cuando el creyente acepta a Jesús, es bautizado en el Espíritu, por el Espíritu Santo, es decir, am, lo incorporamos en el cuerpo de Cristo. Vamos a ir viendo, el cuerpo de Cristo se refiere a la Iglesia universal, o sea que todos los creyentes de todo el mundo. ¿Se entiende esto, hermanitos? mm. El cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12:13. Miren, vamos a ver. Dice, 1 Corintios 12:13. Dice así la palabra de Dios. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea que en el momento que creímos, en ese momento pasamos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia de Cristo. ¿Qué nombre tiene esa iglesia? No tiene un nombre, es la iglesia de Cristo. Se le llama la iglesia universal porque sean judíos o griegos, se refiere a todas las personas en ese tiempo, Pablo lo expresa así, judíos o griegos, refiriéndose a toda raza, toda cultura, toda nación, cualquier persona que invoca a Cristo como Salvador, en ese momento el Espíritu Santo lo bautiza, lo sumerge, lo integra, lo coloca en el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. ¿Se entiende, hermanos? Am, Dice en Efesios 1:22-23, y sometió todas las cosas bajo su pie y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, es que Cristo acá dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no es una institución, una organización, una empresa. eh, la iglesia es el cuerpo de Cristo, nada más y nada menos. No sé cómo explicarlo mejor, ¿no? La iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel. Después va a decir más cosas de la iglesia, pero eh, el creyente está colocado, insertado, bautizado significa sumergido en el cuerpo de Cristo. Cristo lo sumergió en la iglesia. No es que uno dice, bueno, ahora que soy cristiano, yo voy a tratar de ver a qué iglesia. Es que eso es lo que uno hace. Uno realmente busca una iglesia para congregarse, para aprender, para crecer. Pero el que realmente nos colocó en su iglesia, ¿quién fue? ¿Quién fue? El Señor Jesús en el momento de ser salvos. No sabíamos nada de eso, no entendíamos mucho. Hay mucha gente que es salva, pertenece al cuerpo de Cristo y ni sabe. Yo lo digo, es como un niño que nació dentro del palacio de un rey y no sabe que el papá que está dentro de un palacio y que todas las familias son nobles y son reyes y no sabe, está medio dormido ahí hasta pensando que no pertenece a la familia. No importa lo que piense, o sea, hay mucha gente. Yo me atrevería a decir que hay miles de cristianos que no saben que pertenecen al cuerpo de Cristo. Y ni les interesa saber, ni cómo, ni para qué. Y es una desgracia, porque eso no les permite vivir en la plenitud de lo que Dios tiene para cada uno. Ven a la iglesia como un lugar ahí donde uno va de vez en cuando. Y ven a la iglesia así muy superficialmente, que la iglesia es que me gusta, que no me gusta, que, que a veces me voy, a veces no voy, me canso. ¿Se encuentra, hermanito, cómo la palabra de Dios te dice primero te dice que eres santo. Y después te dice que por ser santo tienes que estar en un proceso de santificación, que eso lo hace el Espíritu Santo.
Raro sería que ser santo y el Espíritu Santo de Dios no trabaje para llevarte a la santificación. Y luego te dice que fuiste insertado, colocado, bautizado en el cuerpo de Cristo. Bautizado. Por eso cuando una persona se bautiza, está diciendo, yo me identifico con la salvación, con Cristo Jesús, y me identifico con el cuerpo de Cristo. Y ese símbolo del bautismo, el bautismo en agua, es un símbolo de lo que realmente ha pasado cuando el Señor Jesús nos, nos saca nos saca del reino de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo y nos coloca, nos inserta en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Pregunten algo, ¿eh? Si entienden, si no entienden, si se durmieron. Pastor, en esta parte, después donde dice, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, judíos, griegos, lo que usted dijo, en la parte de abajo dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, como nuestro cuerpo, que tenemos los brazos, las piernas, los ojos, Claro, las orejas. ¿Qué se refiere en esa parte? Que somos, o sea, claro, al- que en un cuerpo hay miembros, o sea, en el cuerpo hay partes y cada parte funciona y todas dependen unas de otras. ujú, Y es así como funciona un cuerpo. Todos los miembros dependen de la cabeza. La idea es que cada persona que ha sido insertada en el cuerpo de Cristo tiene, primero que cada persona es diferente, pero tiene dones dados por Dios. Y sí, ahí lo introduce para hablar de que el Espíritu Santo, además de morar en ti, te dio un don, uno o varios dones espirituales. Ese don espiritual es vital para que el cuerpo de Cristo funcione y, y camine bajo los propósitos que Dios tiene para ese cuerpo, esa iglesia local, y que al mismo tiempo es la iglesia universal de Cristo. Entonces, eh, Pablo va después a hablar, es decir, cada uno que ha sido injertado en el cuerpo de Cristo tiene un don espiritual o varios dones espirituales, más de uno, para que se desarrolle y se ejercite para que el cuerpo funcione saludablemente. Y lo compara con lo que sería un ojo, eh, claro. una oreja, es decir, bueno, usa los términos de lo que es, de lo que es el cuerpo, como cada órgano, cada Mm, miembro del cuerpo tiene una función, ¿sí? Entonces dice, bueno, yo tengo un don espiritual y, por ejemplo, ese don puede ser, en mi caso, vamos a decirlo así, yo estoy enseñando, yo estoy ejerciendo el don de enseñanza. Ese don de enseñanza es una capacidad dada por Dios por medio del Espíritu Santo que hace que yo pueda enseñar la palabra. Entonces, esa enseñanza que estoy dando es una manifestación del don del Espíritu enseñando la palabra. Ese don de enseñanza yo lo tengo que ejercitar, lo tengo que descubrir, lo tengo que perfeccionar. Y yo al estar enseñando la palabra, estoy funcionando como funciona un ojo, como funciona un riñón, como funciona un corazón, etcétera. Estoy funcionando como un órgano en el cuerpo. ¿Se entiende? ujú. Esa es la idea de que somos iguales, al mismo tiempo todos tenemos diferentes funciones y diferentes expresiones de la gracia de Dios a través de nuestras vidas. ¿Sí? Claro, Eh, acá habla de que, o sea, el cuerpo de Cristo, por decir todos nosotros formamos el cuerpo de Cristo, ¿no? Porque como nuestro cuerpo, que, por ejemplo, mi cuerpo no puede vivir sin mis manos, sin mis ojos, sin ninguno de los miembros que tengo, o sea, todos trabajan en un solo conjunto, claro. todos necesitan uno del otro. Eso es lo que da a entender aquí. Todos, exacto, todos constituimos un cuerpo y todos estamos dependientes de uno del otro. Fíjate que justamente hablaste
para que tú muevas la mano, tienen que haber muchísimos otros órganos que te permitan hacerlo, muchísimos sistemas que existen para que tú puedas mover la mano. Y así está dando la idea de que cada miembro del cuerpo no es independiente, sino que depende de otros. Y principalmente todos están unidos ¿a qué? A la cabeza. Al cerebro, sí, porque nada Exacto. se puede Entonces la mover. cabeza es Cristo. Entonces Ujú. todos dependen de Cristo y todos dependen unos de otros. No puede haber un órgano que se eh, se, se- eh, funcione por sí solo. Ajá, así es. ¿Sí? Pueda estar separado del cuerpo y vivirlo más bien, ¿no? Es decir, imagínate que el dedo decide independizarse, si yo soy un dedo, me voy a otra mano Claro. a vivir mejor. La idea de lo que Pablo está introduciendo acá, de quiénes son, que somos miembros del cuerpo de Cristo, entonces no eres simplemente una persona que está recibiendo solo. O sea, no estás en el cuerpo solo para recibir, que necesitamos recibir porque el miembro recibe la instrucción, las nutrientes, todo lo que el sistema del cuerpo le da, sino que también funciona. Entonces el miembro funciona, Ujú. ejerce, trabaja, se ejercita. Entonces a partir de ahí entendemos que si soy miembro de un cuerpo, Dios me instaló también, o sea, no es que me instaló, me colocó en el cuerpo con el Espíritu Santo, me otorgó, me dio por gracia, justamente me dio un don espiritual. Es, es una capacidad única y sobrenatural dada por Dios. Nosotros podemos tener talentos, capacidades, podemos tener estudios, eje- eh, talentos artísticos, capacidades técnicas, distintos talentos, ¿sí? Lo cual Dios también lo usa. Pero además de eso tenemos una capacidad sobrenatural que solo se ejercita bajo el poder del Espíritu Santo y es del Espíritu. O sea, Dios nos la dio para que lo usemos. Es un don espiritual, es una caris. La palabra caris significa dádiva, ¿sí? Eh, Fíjense qué importante lo que somos, ¿eh? Ujú. Ahora, el creyente tiene todo esto. Es santo, aunque no sepa que es santo, debe vivir en santidad. Es santo, debe vivir en santidad, es miembro del cuerpo de Cristo y por lo tanto tiene un don espiritual. Y todo eso sucede en el momento que hemos creído. Ujú. En ese momento, porque empezamos esa nueva vida, nosotros no sabemos que tenemos todo eso. Y vivimos como una etapa un poco de ignorancia. Tenemos que salir rápido de esa ignorancia, porque si no, quedamos ahí sin saber quiénes somos y lo que tenemos. Porque está hablando, Pablo está combinando lo que somos y por lo que somos nuestra responsabilidad de cómo debemos vivir y por lo que somos lo que tenemos. Si por lo que somos santos, debemos vivir en santidad. Y por lo que tenemos, porque somos miembros del cuerpo de Cristo y hemos sido bautizados en un cuerpo, tenemos el Espíritu Santo, lo que debemos ejercer en el poder del Espíritu Santo. ¿Se entiende, hermanos? Ujú. Eh, Vamos a ir al puntito 9. Según Efesios 2:19, ya no somos extranjeros ni advenedizos, dice, sino conciudadanos de los santos y miembros Efesios 2:19, dice, miembros de la familia de Dios. Fíjate, somos miembros del cuerpo de Cristo, también se le llama familia de Dios. Si somos miembros de la familia de Dios, entonces los otros creyentes son nuestros, ¿qué son los otros creyentes? Son nuestros hermanos en Cristo. Ujú. Al ser miembro de la familia de Dios, somos hermanos en Cristo, hermanos espirituales, unidos por un mismo Padre, Cristo Jesús. Es un vínculo espiritual, poderosísimo, irrompible y eterno. ¿Sí? Tenemos familias, hermanos de sangre, ¿sí? Los amamos, los queremos, debemos amarlos, pero somos miembros de una familia espiritual.
somos hermanos y ese vínculo, entiendo yo, que es poderosísimo. No podemos decir que tiene que haber más afecto, pero sí un entendimiento de que quién es la persona que está a mi lado cuando estoy congregándome en una iglesia, cómo tengo que ver a las personas, las tengo que ver como hermanos en Cristo. ¿Se entiende, hermanos? Esto Ujú. es mi hermano en Cristo. Es santo, es santificado, es miembro de familia, es un cuerpo, es miembro del cuerpo de Cristo. Yo dependo de él y él depende de mí, porque así como somos miembros, entonces ya esto que tenemos nos está viendo cómo debemos relacionarnos unos con otros. ¿Sí? Y esto es serio, hermano, porque si un hermano se daña un miembro del cuerpo de Cristo. Y a mí, ¿qué me importa? Decimos, el 99,999% de las personas me dicen, ¿qué me importa la vida de la gente? Eso es lo que ya venimos con el gen de Satanás dentro nuestro. ¿Qué me importa? No, ¿qué me importa? No, porque si el hermano está dañado, tú también estás dañado. Es tremendo, hay que cuidar el cuerpo como es decir, nuestra relación entre hermanos debe ser tan perfecta y tan pura y tan sin mancha que lo debemos hacer porque es el cuerpo de Cristo y es nuestra responsabilidad. No debemos decir, bueno, ¿qué me importa la vida de él? Yo no me meto. Sí, tenemos problemitas, pero bueno, ahí el tiempo borrará y hacemos cualquier cosa. Cuando el creyente va madurando en Cristo diciendo, no, no, yo tengo una responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo, debo vivir en santidad porque mi santidad sana el cuerpo. O sea, lo que yo hago sí importa y lo que dejo de hacer sí importa. La gente no cree en Pastor, esto. La gente cree en el individualismo, en lo que yo hago en mi vida. Bueno, pero tu vida tú estás dentro del cuerpo de Cristo, no es algo que tú eliges, te lo puso. Y Dios te va a pedir cuenta de lo que hiciste en el cuerpo de Cristo. ¿Se entiende, hermano, cómo es de grave la situación? Yo le digo grave para que aprendamos que lo que dice la palabra de Dios es seria, es decir, congregarse, relacionarse, ministrarse, servirse, usar los dones espirituales. Eso es lo que Dios nos llama a hacer, porque si no el cuerpo se enferma, se deteriora, se duerme, se daña, y todos nos dañamos. Esto es como el Pastor, matrimonio, es como el matrimonio que uno dice, no, yo estoy bien con el Señor y mi esposa anda mal. No, tú también estás mal. Estamos todos mal. ¿Se entiende cómo Dios vincula todo en una relación de amor y de gracia y de poder? Y nos llama a decir, mire, no es una organización, no es una fábrica donde tú te puedes llevar mal con el jefe, igual seguís trabajando, y tú puedes estar medio a las patadas con tu compañero de trabajo, pero igual lo importante es que hagas bien tu trabajo. No, no se trata de eso. No, no es como una empresa, es una familia, es un cuerpo. ¿Sí? Sí, hermanitos, perdón. ¿Alguien iba a hablar? Pastor, ¿me escucha? Sí, sí, ¿Aló? sí, sí, te escucho bien. Con relación a esto que estaba también comentando con Naomi, muchas veces nosotros traemos la relación de hermanos a veces un poco distorsionada de acuerdo al tipo de familia que Claro, pertenezcamos, ¿verdad? Muchas veces la relación no ha sido buena o sí, pero en lo que conocemos de la palabra, la relación de la hermandad en la fe es algo perfecta, digo yo, porque es basada en la relación con el Espíritu Santo y en el ejercicio de de sacar esos frutos del Espíritu y claro, de ejercitarnos en el amor al prójimo y en el amor a Dios, ¿no? Entonces, la hermandad en el cuerpo de Cristo es algo mucho más
trabajado, ¿no? Algo mucho Claro, más claro. dado. Ya. Claro, y ahí interviene Dios. Dios está interviniendo en santificar el cuerpo porque miren, como nosotros venimos cada uno trae un concepto de familia torcido, porque todos crecimos en una familia y nuestra familia no fue el ejemplo de familia. Nosotros sabemos eso, no venimos o vinimos con una familia pensando que, oh, mi familia es genial. Sí, mi familia era tremenda, sí, teníamos un papá que nos pegaba con un martillo en los dedos cuando nos portábamos mal y lo queríamos. Entonces, tenemos un concepto de una familia totalmente disfuncional y hasta a veces creemos que eso es normal, porque así era. Entonces, todo el concepto de familia, de hermandad, de padre, madre está por causa del pecado tan corrupto que cuando ahora nos hablan de familia, de cuerpo de Cristo, de unión, de salud, de crecimiento, no lo digerimos bien porque estamos con cosas del pasado que nos han dañado. Entonces, fíjense en el apunte, dice, si usted nació en una familia destruida, donde no recibió amor, comprensión, y ahora ya cuenta con personas que se interesan por usted, vea para reflexionar. Por ejemplo, aquí al costadito dice, recibió lo siguiente, amor, apoyo, comprensión, estímulo, seguridad. Si en su niñez le faltó amor, seguridad, sepa que todo eso quedó atrás. Hoy usted tiene una nueva familia en Cristo. Ore para que Dios quite de usted todo sentimiento de amargura y dé gracias a Dios por ser miembro de una nueva familia. Lo grandioso que hace Dios es que Dios te coloca en una familia saludable, saludable, donde hay salud, donde hay sanidad, donde hay libertad, donde hay cadenas que se rompen, donde hay amor, donde hay apoyo, donde hay comprensión, donde hay verdadera corrección, donde hay exhortación. Eso uno no lo recibió en la familia carnal, digamos. Ni entre los amigos tampoco. Uno dice, no, yo mis amigos son mi familia. Uno piensa, ¿de los amigos qué? ¿Para familia de qué? Amigos eran si tenías plata o no, pero los amigos de... Y no, hermano. Los amigos te suplían un poquito, te entretenían un poquito. La familia es todo lo que uno necesita. Fíjense que hasta en el ambiente secular se habla de que una persona que crece en una familia disfuncional tiene problemas de todo tipo. En la iglesia de Cristo, en la iglesia de Cristo, Dios te coloca en un lugar donde, donde vivimos en una familia que provee salud, sanidad, bienestar, propósito, amor, todo. ¿Por medio de quiénes? De los hermanos que crecen y maduran. ¿Se entiende? O sea, si la iglesia madura en la fe, crece y se permanecen en Cristo, el cuerpo de Cristo va a ser saludable y va a traer salud a es decir, Dios va a traer a su iglesia, a todas las personas, a- a conocer a Cristo y a crecer en un ambiente familiar, pero es una familia donde hay salud, donde hay crecimiento. Hermanitos, le digo esto. Las iglesias, hay iglesias que dicen, me gusta esa iglesia porque son todos de mi país, la mayoría son salvadoreños, o son mexicanos, o son colombianos, ahí son mi gente, mi gente, mi gente. Y está mal eso, no es que mi gente, que somos amigos, nos gusta la misma comida, todo eso es parte de la cultura y está bien, pero la iglesia es mucho más que eso. Ah, yo me junto con mi hermanita, con mis amiguitos, y tengo mis amiguitos, y está bien tener amiguitos, pero el verdadero amiguito no es el amiguito que te llevas bien, que saludás, que te hablas por teléfono, que te mandas mensajitos. La iglesia te provee mucho más. Somos personas que son de bendición, pero esa bendición va mucho más allá de lo que te provee lo superficial de una relación. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que las relaciones entre hermanos sean profundas, sean saludables, que nos edifiquemos unos a otros, que nos amemos con amor sabio, inteligente, que seamos maduros, que
y que llevemos a los hermanos al nivel de conocer más al Señor y servir mejor al Señor. Esa es el ideal de la iglesia que Dios quiere. Entonces, Dios, esa familia, ¿qué es lo más fácil? Y lo más fácil es pasarla bien. Y pensamos que esa es bueno, muchas veces pensamos que eso es el tema de la iglesia, pasarla bien. Y pasarla bien es pasar buenos momentos, lo cual está bien pasar buenos momentos, pero esa no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es que nosotros nos edifiquemos unos a otros, eh, nos amemos con un amor sabio unos a otros, nos discipulemos, nos exhortemos, nos animemos, nos enseñemos, nos ministremos unos a otros y cumplamos el propósito para el cual Dios nos ha llamado. ¿Se entiende, hermanitos? Y este concepto, esto tiene que ir madurando en nosotros. Entonces, cuando va madurando en nosotros, uno empieza a mirar a la iglesia ya no como un lugar donde solo va a recibir, sino un lugar donde va a recibir para dar. Va a recibir, pero con el propósito de dar. ¿Dar a quién? Dar al que necesita. Porque siempre en la iglesia vamos a tener personas que están necesitadas. Entonces, el llamado siempre es a una unidad que es una unidad y un crecimiento que solo lo puede dar el Señor. Nosotros con nuestras capacidades, con nuestros talentos humanos, podemos lograr ciertas cosas, pero todo lo que Dios pretende de nosotros solo lo hace el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hay varias cosas que hay que hacer en la iglesia para que esta unidad esto se fortalezca. Entre esas cosas es para aprender la palabra, pero hay una cosa muy importante, que Satanás ataca a la iglesia y no deja que esto pase porque sabe que ahí es donde se quiebra la columna, es la oración. Entonces, en la oración, fíjense que las iglesias fallamos en eso, la oración corporativa, eh, al no haber oración, bueno, no hay manifestación del Espíritu de Dios, por lo tanto, lo que Dios le quiere lograr en la iglesia, que esto es algo grandioso y maravilloso, nosotros no lo vemos. Y además vamos quizás mirando la oración como algo muy personal, muy individual, lo cual al principio está bien, pero no debe ser así constantemente. ¿Se entiende, hermanos? Entonces lo que nos está diciendo, ustedes son santos, son hijos de Dios, santos, llamados a vivir, a permitir que Dios sobre en un proceso de santificación. Son miembros de la familia de Dios. Eh, y esto que significa ser miembro de la familia de Dios va más allá de lo que entendemos como familia, de la experiencia que tenemos como familia. Somos hermanos en Cristo. Hemos sido bautizados en un cuerpo. En base a lo que a lo que tenemos, lo que poseemos, es en base a lo que vamos viendo cómo debemos andar. ¿Estamos bien? Ujú. ¿Alguna pregunta? Bueno, otra cosa. ¿Quién soy? Soy miembro, soy santo, miembro del cuerpo de Cristo. He muerto al pecado. eh, Más de la iglesia que hemos hablado en el, an- en el volumen anterior. Gálatas 2:20, que hemos sido. Gálatas 2:20, ¿qué dice este pasaje? Vamos a leerlo aquí. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto dice Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, ¿qué dice? Que dice que hemos sido crucificados con Cristo. ¿Qué significa estar crucificado con Cristo? Vea la frase del siguiente versículo. El, eh, el Colosenses 3:1. Si lo tenemos ahí, Colosenses 3:1. 3:1.
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Perfecto. Entonces, dice aquí, en el punto 12, nosotros hemos sido crucificados con Cristo y hemos sido crucificados y hemos sido resucitados con Él. Entonces, por lo tanto, tenemos que buscar las cosas de arriba. ¿Qué significa las cosas de arriba? Que dice dice, si tú cuando fuiste salvo, fuiste crucificado con Cristo, o sea, ya, y hay resucitado con Él. Fíjate lo que está diciendo aquí la salvación. La salvación no es, hermanitos, que, bueno, ¿sabes qué? Te perdono, hermanito, te perdono. Dios está ahí con la barba blanca, sentado en un trono, y te vio a ti, acercándote. Está bien. Ok, ok, Alex, te perdono. ¡Chu! Listo, se acabó. Anda tranquilo, que ya estás perdonado. Se entiende que podemos pensar así. Hermanos, dice que cuando fuiste salvo, moriste con Cristo Jesús. O sea, tú ya no eres tú. Y resucitaste con Él. Esa es la identidad que te dio. Y ahora por eso tienes que buscar las cosas de arriba. ¿Qué querrá decir con buscar las cosas de arriba? ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Las cosas espirituales, Exacto, todo lo que tiene que ver con, con el propósito de Dios para mi vida, para mi familia y para mi función como cristiano en este mundo. Es decir, eh, las cosas que tienen valor eterno, las cosas que tienen valor para la eternidad, eso está diciendo. Eso, las cosas de arriba son las cosas que no mueren. Eso hay que buscarlo porque hemos nacido y hemos resucitado con Cristo. Buscar. Cuando Jesús decía, yo tengo una comida que comer que no es la de esta tierra, trabajar por el pan que no perece, etcétera. Está diciendo, bueno, ahora mi vida tiene que estar enfocada en las cosas espirituales, las cosas de arriba. Y todo está relacionado. O sea, yo tengo un trabajo. Bueno, con este trabajo yo tengo que ver cómo glorifico a Dios en mi trabajo. ¿Cómo puede verse Dios en este trabajo que estoy haciendo? En lo que yo tengo un oficio, una ocupación, un ministerio en la iglesia. ¿Cómo yo puedo trabajar y cómo puedo hacer para que Dios se manifieste a través de mi vida? Buscar las cosas de arriba. Es decir, buscar las cosas de arriba, no es que Dios las cosas de arriba están escondidas, es que yo tengo que buscar hacer cosas que tienen que ver con lo eterno. Y uno dice, sí, pero trabajar, de limpiar casa, ¿qué tiene que ver con lo eterno? Sí, tiene que ver con lo eterno, porque tú no sabes lo que Dios puede estar haciendo ahí y lo qué es lo que... Y no sé, porque bueno, hay que buscarlo. Bueno, yo manejo un taxi, ok, pero ¿qué es lo que Dios está haciendo ahí? Algo está haciendo el Señor, búscalo. No, yo manejo, trabajo, estoy diciendo un ejemplo. Yo pego ladrillos en una pared. Bueno, pero Dios está haciendo algo allí. Hay que buscarlo. Porque no es una casualidad ni una cosa que te tocó del azar, que te tocó. Es algo que Dios está haciendo allí. Dios está ahí. Por algo estás ahí limpiando, pegando ladrillos. Por algo estás ahí limpiando baños. Dios te puso ahí. Dios está ahí. Y pero no sé, bueno, ahí está el problema. Lo que dice, busca las cosas de arriba. No busques la plata que te va a llegar a fin de mes. Busca las cosas de arriba. ¿Se entiende? ¿Se entiende, hermano, lo que estoy diciendo? Más o menos. Por eso dice, hemos sido crucificados y resucitados con Él. Claro, vivimos en esta tierra, caminamos en esta tierra, trabajamos en esta tierra, buscamos las cosas de este mundo,
pero por sobre todas las cosas de este mundo buscamos las cosas de arriba. ¿Qué hacen las personas? Buscamos las cosas de la tierra y queremos que Dios bendiga lo terrenal. Sí, bendice lo terrenal, pero para algo. Entonces, en buscar las cosas de arriba implica que yo tengo que ver claramente qué es lo que Dios me está llamando a hacer, dónde y por qué. Y para eso tengo que tener una comunión con el Señor muy profunda, muy, muy estrecha, muy constante. ¿Se entienden, hermanitos? Ujú. Están todos muy callados. ¿Cómo van todos? Yo bien, pastor. Johnny, Milka, se fueron, Bien, ¿no? pastor, sí. Eh, las cosas se refieren a las cosas de arriba, a las cosas espirituales, las cosas que son de Dios, las cosas que tienen que ver con lo eterno, con lo espiritual. ¿Por qué? Porque hemos sido resucitados. No es que vamos a resucitar. Aquí está hablando de que con Cristo hemos resucitado. Fíjate, y hemos muerto al pecado. Entonces ahora, eh, ustedes saben que hay un hombre que fue considerado, la Iglesia Católica lo considera un santo, pero es un gran teólogo cristiano, se llama San Agustín. Escribió y se le debe a él muchas grandes cosas que hizo por la obra de Dios. San Agustín tiene muchas, muchas historias de él. Él era un hombre que luchaba con su pecado de lascivia y cuando se convirtió a Cristo, él él entendió que ahora iba a vencer ese pecado por el poder de Dios. Y iba caminando y se encontró con una mujer con la que él andaba antes, ¿no? Y la mujer le dijo, Agustín, soy yo. Y Agustín le dijo, sí, pero no soy yo. Y se fue. Me gusta esa ilustración porque él de alguna manera explicó que ya somos de Cristo. Y ya no somos nosotros lo que éramos antes, lo que hemos sido crucificado. Y eso es una batalla diaria que debemos decir, no, viene este deseo, este pecado, para eso era el viejo hombre que ya fue crucificado, ahora soy una nueva criatura en Cristo, estoy resucitado con Él, ahora busco las cosas de arriba, donde está Cristo, y el pasado queda atrás y para adelante. Y todas mis formas de pensar y mis cosas raras que yo tenía en mi mente quedan atrás, ¿sí? Eh, vamos a ir viendo punto 15 en Romanos 8.1. Dice, en Romanos 8.1, dice que somos Pastor, también, fíjate lo que dice aquí. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino son conforme al Espíritu. Bueno, este pasaje originalmente dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea que nosotros somos en Cristo Jesús libres de condenación. No, libre de condenación quiere decir, mis hermanos, que uno cuando está en Cristo Jesús por ser salvo, está libre de condenación, no va a ir al infierno, no va a pasar a la eternidad sin Cristo, porque ya pasó de muerte a vida, ¿sí? Eh, dice en Romanos capítulo 5 versículo 1 dice así. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que no estamos libres de condenación y hemos sido justificados. Dice en Romanos 5, hemos sido justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Justificado quiere decir que Dios nos declaró justos por los méritos de Cristo. Dios te declara justo. ¿Me entiende, hermano? Esto es muy importante, que lo que sepas y que se lo digas a alguien que le estás predicando el Evangelio, que te va a decir, yo no merezco a Dios, yo no estoy listo para recibir a Cristo, yo le tengo miedo de fallar a Dios, Dios me va a perdonar, pero siempre y cuando me vea que yo estoy listo, dispuesto a seguirle. Dice que la palabra de Dios, que por la fe en Cristo,
Dios nos salva, nos perdona, nos limpia de pecado y por ese mérito de lo que hizo Jesús, Él te declara santo y justo, justo, justificado, quiere decir inocente, sin culpa. El otro día me hablaba con una persona que me decía, Es muy increíble de creer, porque esto va en contra de todo lo que me enseñaron a mí, que Dios te declare justo. ¿Se entiende, hermanos? Es muy importante. A veces no entendemos el poder que tiene esta palabra. Eh, Dice, a muchos creyentes les cuesta creer que Dios realmente los ha perdonado, por tanto siguen recriminándose por sus pecados. Este sentimiento de culpa no les permite encontrar victoria en Cristo. Precisamente por eso los versículos de arriba son tan importantes, porque hemos sido justificados. Entonces, ¿qué pasa? El otro día hablaba con una persona que me decía, yo le pido perdón a Dios, pero parece que Dios ya no se cansó de mí, no me perdona y le tuve que decir, el Señor te perdona no por la cantidad de veces que tú le pides perdón, no te perdona y te declara justo porque ve que te arrodillaste y te postraste en el piso y te dijiste, bueno, yo ya hoy me corto con sangre, hago un pacto de sangre. Él no vale nada de eso, no vale ni tirar un palo en el fuego, ni quemarte el dedo, ni prometerte, ni gritar, ni llorar. Lo que vale es la confianza plena en la obra de Cristo Jesús, que Él murió por ti en la cruz. Esa dimensión es gigantesca, es infinita. Eso te declara justo. Cómo Dios tiene poder para limpiar, perdonar y declararte justo por la justicia de Cristo. Porque Jesucristo fue el justo y Él te imparte la justicia de Él, como si tú lo hubieras hecho. No lo hiciste tú, lo hizo Él, pero tú estás en Él y yo estoy en Él. A ver, alguien que lea Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 9. ¿Alguno lo tiene ahí? ¿Tiene la Biblia por ahí? Capítulos, ¿qué capítulo, pastor? Primera de Pedro, Ya, capítulo 2 versículo 5, 9. versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo. No, Primera de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, capítulo Sí, 5, capítulo 2, versículo 9, ¿no? sí. El pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes se dan cuenta de todo lo que la palabra de Dios dice, todo lo que está diciendo que eres. Aquí nomás, Pedro, lo que está diciendo Dios. Dice que sois linaje escogido, ¿Alguna vez tu mamá, tu papá te dijeron que eres linaje escogido, real sacerdocio? ¿Algún hermano te dijo esto? ¿Algún maestro de escuela? ¿Tu esposa, tu esposo, tus hijos te dijeron esto? Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto te lo dice Dios, nos lo dice Dios a nosotros. Qué tremenda gracia, ¿no? Es lo que nos ha dado, lo que somos en Cristo Jesús. ¿Qué significa para usted que tiene una posición especial en Cristo? Ya que Cristo ha hecho tanto por mí, ¿cómo debo vivir? Fíjense, mis hermanitos queridos, yo les voy a decir algo, que esto es lo que yo estoy completamente seguro. Una de las razones principales por las que las personas no viven victoria en Cristo Jesús, no pueden ejercer una vida de servicio pleno, no consagran su vida, les cuesta tanto
avanzar en este crecimiento, una de las razones principales que es en donde nuestra carne y Satanás ataca es la identidad, de no creer, no estar seguro, no prestarle atención a todas estas verdades. Decir, bueno, qué lindo, qué interesante. Y sin embargo, cuando estas verdades calan en el corazón profundamente, el Espíritu Santo de Dios obra de tal manera en tu vida que te hace ser una persona que experimenta el poder de Dios en tu vida, pero de una forma inigualable, porque no estás siendo tú, estás siendo Cristo en ti. Y el no conocer la identidad en Cristo, el no saber la identidad de Cristo, te hace colocar en una posición donde todo tú lo tienes que ganar. Tú tienes que ganar la aprobación, ganar esto, ganar el otro, trabajar. Pero aquí no se trata de ganar, acá se trata de vivir conforme a lo que eres. Y cuando tú vives conforme a lo que eres y sabes y afirmas y crees y es donde ahí manifiestas el poder de Dios. Eh, vivimos en un estado en donde va a haber una lucha fuertísima de en contra de lo que somos y lo que nosotros creemos que somos, lo que verdaderamente somos y lo que creemos, lo que pensamos o lo que nos dijeron que somos, o lo que nos están diciendo que somos. ¿Sí? Y el mundo, Satanás y la sociedad y las religiones y la filosofía te van a estar bombardeando, ¿sabes para qué? Para que no creas quién eres, para que no afirmes quién eres en Cristo, para que esto se diluya lo más rápido posible, para que lo creas por un ratito, pero al instante digo, bueno, no, eso no. Pero cuando nosotros eh, nos afirmamos en esto, entonces en nuestra vida cambia, cambia completamente. Pablo dijo en Efesios, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eh, eh, Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, y nos habla de que hemos sido santos. En todo Efesios, todo habla de quiénes somos. Y esa es la clave, hermanos. Es la clave de la vida victoriosa en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice Pablo, lo leímos recién. Esta es la clave, hermanos. En esto tenemos que vivir siempre. Eh, bueno, vamos a seguir la próxima clase. Espero que Yo sea... pensé, pastor, que el linaje, siempre creí que el linaje escogido eran los judíos. Sí. Eh, bueno, Pablo, Hay una Pedro está parte de la hablando Biblia que habla que nosotros somos del linaje de él. escogido. Hay un linaje que es el linaje de los... Aquí está hablando en forma general de los creyentes, los que ponen fe en Dios. O sea, uno pasa a ser hijo de Dios y Pedro lo ve como que ya entra dentro del linaje. Algunos, los judíos creían que era por haber sido circuncidados y por ser descendientes, que eso ya los colocaba dentro de un linaje escogido. Acá habla del linaje escogido que hemos sido escogidos por Dios, salvados por Él. Oh, ok. Por- eh, Pertenecemos a la familia de Dios, somos el pueblo de Dios. Después dice real sacerdocio. Bueno, podríamos analizar cada palabra, pero está hablando en términos para colocar a los creyentes colocar a los creyentes en ese plano de conocimiento de su identidad elevada, ¿no es cierto? Es que Muy bien. si aquí uno analiza a fondo ese versículo
es bastante poderoso. Sí, Em, Nos habla de que somos real sacerdocio, ¿verdad? Nos habla de que somos linaje escogido. Nos habla de que somos santos, sí. ya, y nos habla que somos ángeles. ¿Por qué ángeles? Porque Anunciar. hemos sido asignados como misión de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es una misión de ángeles, Sí. ¿ya? Por El ahí hay un mensajero, pasaje, claro. Sí, claro, sí. por ahí hay un pasaje que nos decía, hay un pasaje en la Biblia que ahora mismo no me acuerdo el verso, y que dice de que Dios nos dio una responsabilidad mucho mayor que la de los ángeles, que es Sí, de poseer, de ser heraldos del Evangelio de Jesús. Sí. sí. Eh, lo, lo, Si antes me eh, sentía privilegiada, pues ahora me siento mucho más sí. con todo Y esto. esto es bueno en el sentido de que no se trata de un mensaje positivo, pensamiento positivo, o de creer en ti mismo, o como dicen en el mundo, bueno, tu potencial, y vieron la autoestima, pero que se habla de tantas cosas, ¿no? Que lo cual está bien, dan datos buenos, pero esto es mucho más poderoso que todo lo Ujú, que se habla en la psicología, de la autoestima, lo cual no le quito mérito a eso, pero esto es tremendamente poderoso. El punto ujú, es que cuando uno la está pasando mal o está en ese momento donde uno ve que no crece, que falla una y otra vez, que sabe todas estas cosas, pero que no ve resultados, uno empieza a dudar de esto, ¿no? Pero sin embargo, esta palabra vuelve una y otra vez a tomar vigencia, poder, revivir tu mente, a renovar tu mente, porque son, ¿verdad? Porque no, no es algo que se desgasta, no es algo que se va perdiendo. En nuestra mentalidad se pierde por nuestra falta de fe, ¿sí? Entonces la gente vive, nosotros podemos caer en etapas, ¿no? Decimos, no, sí, yo antes sí, antes. Y ahora, no, y ahora no. Como que caducó todo esto de ser santo, de Ángel, tuvo un periodo donde se terminó esto. 2 horas. El O tú siguiente. lo dañaste y que ya ya basta, ya no eres, eres santo pero más o menos, eres de la familia pero no tanto, eres miembro del cuerpo pero más o menos, y todo medio más o menos, porque se desgastó. Y eso es lo que nosotros creemos, pensamos, o se nos viene, pero cuando uno dice, no, esto no se desgasta, no se rompe, no se... Es la verdad, es lo que soy, la identidad. El documento de identidad dice que soy ciudadano de este país, estará la libretita medio dañadita, medio mojada, se cayó el café con leche, pero voy, hago una nueva y me dan una nueva libreta y me dice, usted es ciudadano de Estados Unidos y tiene todos los derechos y privilegios por ser ciudadano, y eso no cambia. Y con lo espiritual tampoco, no cambia. Pastor, Y lo que hace Dios es colocarte en el lugar. Fíjate lo que hace Dios, porque dice, bueno, tú estás viviendo por cualquier lado. Bueno, el Espíritu Santo de Dios te coloca en el lugar donde tienes que estar. El arrepentimiento es para volverte al lugar que perteneces. Sí que en el camino podemos perder cosas, pero el Señor nos coloca, nos vuelve a colocar en la posición y nos abre los ojos para el lugar que perteneces. La parábola del hijo pródigo hace esto. Volvió en sí y quiso, ¿qué hizo el hijo pródigo? Volvió a donde estaba el padre y el padre le dio un anillo y le dijo, bueno, tú perteneces acá y ahora te voy a hacer una fiesta y eres hijo. No le dijo, bueno, el hijo dijo, yo merezco estar en el establo, en uno de los jornaleros.
Él se sentía así, pero el padre nunca le dijo, sí, la verdad que sí, todo lo que hiciste y cómo me decepcionaste, vas a tener que vivir como jornalero un tiempo. El padre lo adoptó. Bueno, esa parábola tan simple pero tan poderosa encierra un montón de estos contenidos, de la posición que tenemos en Cristo. Sí, perdón, hermano, que te interrumpí cuando estabas por hablar. No, pastor, lo que pasa es que a veces nosotros la palabra santo, en algunos ambientes suena como muy fuerte, porque, por ejemplo, en el mundo católico, yo que vengo de Colombia, Colombia es un país muy católico, y mi madre, mi padre fueron católicos, y, la beatificación, que es el proceso de santificación para una persona, es asignada a cierto número de personas, porque eso es un proceso que hace el Vaticano, y no todo el mundo es santo. Ya, ellos Sí, tienen una teología un tanto diferente a la que nosotros podemos aprender de la Biblia en ese sentido, porque desdibuja el verdadero significado del que es santo. Para ellos, santo claro. es una persona que haya cumplido una serie de requisitos, entre eso haber hecho alguna sanidad y Sí. otra cantidad de requisitos hay. Pero, pero Claro. nosotros Lo que, entendemos, lo que sí, al volver a la Biblia, al volver a la Escritura, la enseñanza cristiana y de los cristianos siempre fue que todos ante Dios somos santos y que estamos todos en un proceso de santificación. La doctrina de la beatificación o de la canonización es basado en que para la Iglesia Católica ciertas personas que alcanzaron un nivel de pureza y santidad en su vida práctica están en el cielo haciendo un trabajo de intercesión por nosotros. O sea, en un sentido la Iglesia Católica cree también en que somos posicionalmente santos, pero le asigna a que ciertas personas están ejerciendo un poder de mediación, tienen como un trabajo, un ministerio de ayuda a las personas que están aquí en la tierra. Esa es la idea de la santificación. Y no se explica muy bien, pero por eso decía, oh, santo es alguien inmaculado que no pecó nunca, y dan esa imagen. sí, Pero la idea del santo es que vos podés llegar a un nivel de perfección, de pureza en tu vida. Entonces, un grupo del Papa y otros cardenales examinan tu vida y te canonizan o te dicen, bueno, esta persona no está entre nosotros, está en el cielo y como tiene este carácter de santo, tiene la particularidad de ejercer poder sobre la gente que está acá en la tierra. Está complicado el asunto, pero más o menos lo doy eh, así. Lo cual eso es antibíblico, eso forma parte de lo que se llama la tradición. La Iglesia Católica tiene la parte de la escritura, tiene la fuente de la tradición y la tradición es toda una serie de dogmas que fueron agregándose con el tiempo, que contradicen o chocan con las doctrinas que fueron dadas a la iglesia al principio por el Señor Jesús. Entonces, por eso lamentablemente se ha complicado tanto, la se han alejado de la escritura y está tan distorsionado esa, todo eso. se distorsiona, claro. Vale. Sí. Bueno, hermanitos, terminamos aquí. ¿Les parece bien? Ok, pues.